Ahora sí, siempre se conserva. Y pregunta para todos, ¿por qué se conserva? Acabo de decirles. Porque no existen fuerzas externas, ¿ya? En un sistema aislado no existen fuerzas externas, por lo tanto la cantidad de movimiento se conserva siempre, ¿ya? Y de aquí nace, muchachos, ¿qué cosa? A ver, voy a colocar un gráfico para que todos me entiendan, por favor, acá. Un sistema aislado puede ser el siguiente. Yo tengo una esferita acá y yo tengo una esferita acá, ¿cierto? Tenemos dos esferitas. Yo voy a colocar a la esferita una masa M de 1 y aquí una masa M de 2. Y la típica, lo que va a entrar en su examen, ¿no? Que estas esferitas van una, al encuentro de la otra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente vamos a tener ciertas velocidades acá. Sí, obviamente, ¿no? Lo que vamos a tener es una velocidad por acá y una velocidad por acá. ¿Ya? Pac, pac. La famosa velocidad 2, velocidad inicial y la velocidad de 1, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros, por si acaso, de sistemas aislados, ¿qué queremos decir? Que al sistemita yo lo voy a analizar así como está. Solo voy a analizar esta partecita de mi ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá nosotros hablamos de qué cosa, de un sistema aislado. ¿Y qué pasa en un sistema aislado? La cantidad de movimientos siempre, pero siempre se va a conservar. ¿Ya? Por si acaso, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros acá? Que la cantidad de movimiento inicial siempre va a ser igual a la cantidad de movimiento que final. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, ¿en qué tipo de ejercicios yo voy a aplicar esto? ¿Dónde vamos a aplicar este principio de la conservación de la cantidad de movimiento? ¿Ya? Básicamente, chicos, y esto pasa bastante, donde más vamos a aplicar todo esto es en choques. ¿Ya? En choques, la primera ecuación que se me tiene que venir a la mente es la conservación, bueno, la ecuación del principio de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Dónde más voy a utilizar esta ecuacióncita? En objetos que explotan. ¿Ya? Siempre que tú tengas un objeto que explota, ¿qué aplicas? Aplicas el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Ya, y esto entraba en examen, por si acaso. Y aparte, ¿dónde más aplicas este principio de la conservación de la cantidad de movimiento? En objetos que se desplazan sobre otros. ¿Ya? En todos estos tipos de ejercicios vamos a aplicar este principio de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Sobre otros. Y no entra, ya, ahí lo voy a dejar. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen mucha nota de esto, ¿ya? Reitero, lo que hoy día yo voy a hacer antes de programar la siguiente clasecita es ver, más que todo, han entrado ejercicios de estos segundos casos por si acaso en sus exámenes. Voy a resolver unos 2 ejemplitos acá de cada uno de estos casitos. Lo que sí, es más seguro que entre es choques, ¿ya? Y para choques vamos a tener una clase específica también de choques. Pero antes de, ¿se entiende en qué casos vamos a utilizar esta ecuación o no se entiende? Esta de acá, ¿ya? Para ustedes no se compliquen mucho la vida, vamos a aplicarlo en todos estos casitos. No es complicado, van a ver, no es nada complicado. Aquí lo que vamos a ver en la parte de choques es ver choques frontales y choques oblicuos, por si acaso, ¿no? Entonces vamos a ir analizando todo esto, ¿ya? Entonces, por favor, tomen una captura de pantalla de todo esto, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer ahora es, ¿qué cosa? Es empezar a hacer un ejemplito, ¿ya? Voy a sacar un ejemplito acá y vamos a resolver conmigo. Todo esto, espero que recuerden energías, por favor. Todo esto se puede mezclar ¿con qué? Con energías, con trabajo, con absolutamente todo, ¿ya? Entonces, espero se comprenda esta partecita. ¿Listo? Vamos a ver esto de acá. Ejemplo de examen. Y yo me acuerdo de esto. Ahora sí. Examen antiguito, pero examen al final. Rayos. Ahora sí, ya estamos. Miren, por favor. Tengo esto de acá, voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá. Vamos a admitir a esta persona. ¿Se lee o no se lee? Se elige.
¿Sí? Ya. Vamos a hacer este ejemplito, por favor. El gráfico del ejercicio, por si acaso, es el siguiente. Y ahorita vamos a hacer uno de examen, ¿ya? Esto es similar y parecido a uno de examen. Por si acá, ¿qué nos dicen? Nos dicen, una granada de guerra de masa 3M se desplaza a una velocidad de 60 metros segundo, explotando luego en 3 fragmentos ABC. ¿Listo? De masas iguales. ¿Ya? ¿Qué más nos están diciendo? Sabiendo que inmediatamente después de la explosión los fragmentos se mueven en las direcciones mostradas, acá están las direcciones mostradas, donde A se mueve con velocidad U sub 1 igual a 50 metros segundo, formando 53 grados con la horizontal, determinar qué cosa, la velocidad inicial de los, perdón, la velocidad de los fragmentos B y C. ¿Cómo analizaríamos este ejemplito? A ver, noten por favor. Acá yo tengo a la granada inicial. ¿Conocemos la masita de esta granada sin que se fragmente? Sí la conocemos, ¿no? Vale 3M. Y ahora, noten, voy a colocar esto. Aquí, para esto, P sub 0, ¿qué significa? Cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Y P sub F, ¿qué significa para nosotros? Cantidad de movimiento final. Entonces, para poder utilizar esta ecuación, yo debo definir qué cosa? Mi posición inicial. ¿Y qué más deberíamos definir en esta parte? La posición final. Ambas posiciones deberíamos definirlas, ¿ya? La posición inicial y la posición final. La posición inicial, si nos damos cuenta, vendría a ser esta de acá. Y la posición final viene a ser esta de acá, ¿cierto? Una vez explota nuestra granadita en esos 3 fragmentitos, yo ya tengo mi posición final, ¿ya? Entonces, sobre esto, sí o sí, ya les dije, la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Simple. Primero defino mis ejes coordenados, mi eje Y y mi eje en X. Y ojo que aquí empezamos a trabajar por ejes. Espero que en vectores estemos bien, solo espero. ¿Estamos bien en vectores o cómo estamos? O no puedo esperar mucho de ustedes. Más o menos. Más o menos, ya. Listo. A ver, vamos a ver lo siguiente entonces, por favor. ¿Ya? Ya, es cuestión de recordar. Van a ver que no es la gran cosa. ¿Ya? A ver, me van a ayudar. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a trabajar, como les dije previamente, por ejes. ¿Cuál eje les resulta más fácil de utilizar a ustedes? ¿El eje X o el eje Y? Acá, a ver, vean el gráfico. Es igual que no. Ya, vamos a empezar, miren, por favorcito, ¿con qué eje? Con el eje X. Empezaremos por el eje X. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? La cantidad de movimiento en el eje X inicial debería ser igual a la cantidad de movimiento final, pero ¿en qué eje también? En el eje X. Entonces, obviamente, la masa, muchachos, es una magnitud escalar, no puedo descomponer la masa. Pero ¿qué variable sí puedo descomponerla? La velocidad, ¿cierto? Voy a tener una masa m acá y masa m acá. ¿Por qué masas m para estas esferitas? Porque es lo que me dicen en el enunciado, ¿no? Se divide en 3 fragmentos de masas iguales a m, ¿ya? Entonces, solo por favor, al inicio, ¿tengo velocidad en el eje X? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes en esta posición inicial? ¿Hay o no hay velocidad en el eje X? ¿Ay? Hay, ¿no ve? Perfecto, entonces, ¿qué hacemos? Si hay velocidad en el eje X, va a haber cantidad de movimiento en X. ¿Cuánto vale la masa? 3m. ¿Y cuánto vale la velocidad? Es simplemente v. ¿Positiva o negativa esta cantidad de movimiento? ¿Qué dicen ustedes? Va a ser positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está yendo a la derecha. Ya está. Esto va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Y qué hago yo ahora? Miren, por favor, empiezo a analizar absolutamente todo esto de acá. Ya todo lo que está en el segundo recuadro. ¿Hay velocidad en X? Sí. Miren, va a ser la masa m positiva
multiplicado por la componente U sub 1 en X, que vendría a ser ¿qué cosa? U sub 1 multiplicado ¿por quién? Por coseno de 53 grados, ¿cierto? Miren, este objetito C tiene masa, su cantidad de movimiento, vean la velocidad, también es positiva, más la masa m multiplicada por la velocidad. ¿Y cuánto vale la velocidad ahí? Vale U sub 3, ¿cierto? Y de todo esto, ¿qué conocemos? Conocemos U sub 1. ¿Y U sub 1 vale cuánto? Vale 50. Y aparte, ¿hay alguna variable que se pueda simplificar en esta ecuación? Sí, ¿no? La masa. Y al final, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos la siguiente ecuación. Noten, bien facilito. Tendríamos que 3b es igual a ¿cuánto? 50 por coseno de 53. Calculadoritas, háganme el favor. ¿Cuánto les da, por favor? ¿50 por coseno de 53? ¿Cuánto nos da? 30,09. 30,09. 09. 09, ¿así? Sí. Perfecto, mil gracias. Ya, ahora, antes de, ¿se entiende lo que estoy haciendo, no? Aquí solo me queda U sub 3 positivo, se va al otro lado con signo negativo. 50 por coseno de 53 me da 30,09. Tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con 2 incógnitas, ¿cierto? No puedo resolver el sistema, pero para eso está ¿quién? Para eso está el eje Y. ¿Y qué decimos? En el eje Y. ¿Qué tendríamos nosotros ahora? En el eje Y decimos que la cantidad de movimiento en Y inicial debería ser igual a la cantidad de movimiento final en Y. Deberían ser iguales, ¿cierto? Ahora, noten por favor, al inicio, ¿hay velocidad en Y? ¿Sí o no? Inicial, acá. No. No hay, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento? Cero. Esto de acá se hace cero porque no hay velocidad en Y. En cambio, al final, miren, la masa primero, positivo, masa M, multiplicado por U sub 1. Y en el eje Y, ¿qué función utilizaría acá? Función seno. Exacto. Seno de 53 grados. U sub 3 no entra, pero U sub 2 sí entra. Como está yendo hacia abajo, entra con signo negativo. Y colocamos menos U sub 2. ¿Listo? ¿Se comprende esta partecita o no se comprende? Sí, ¿no ve? Ahora, antes de terminar, pero ojo, me estoy olvidando de la masa. Es masa por U sub 2. ¿Qué variables se vuelven a simplificar acá? La masa M con la masa M se simplifica. Y ahora, antes de una vez, hallaremos las velocidades. ¿Para qué voy a dar vueltas? ¿Cuánto vale esta velocidad B? ¿Nos dan o no nos dan de dato? Vale 60, ¿cierto? Entonces, por favor, solamente con sus calculadoritas, ¿cuánto les da el valor de U sub 3 acá? A ver, por favor. 30 pasa a restar 29,91, tal vez. U sub 3 les da 29,9 o no. Despejen, despejen. 149,91. No, no creo. Sí, ¿Por qué? Porque acá, cierto, es 3 veces así. ¿Cuánto les da 140 y? Perdón. 9,91. Perfecto, 149,91. Miren, la velocidad es bastante alta, ¿no? La velocidad con la que sale U sub 3 es súper, súper alta. Ya está. Ahora, como ya conocemos U sub 3, tranquilamente puedo venirme acá. Y acá no necesito ni siquiera U sub 3. Miren, menos se va al otro lado con signo positivo. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos que U sub 2, lo voy a hacer con color negrito, va a ser igual a ¿qué? A U sub 1. Ya sabemos cuánto vale U sub 1, vale 50. ¿Multiplicado por quién? Por el seno de ¿cuánto? Seno de 53 grados. ¿Cuánto les da esta expresión, por favor, para U sub 2? 50 por seno de 53 graditos, por favor. $39,93. 39,93. ¿En qué unidades va a estar esto? En metros por segundo. ¿Ya?
Y noten que con esto ya tenemos el valor de quién, el valor de U sub 2 y el valor de quién más, de U sub 3. Ya U sub 2 corresponde a la velocidad de quién, corresponde a la velocidad de B, es lo que me pedían. ¿Y qué más? U sub 1, no, U sub 3, perdón, que está acá, corresponde a la velocidad de quién, a la velocidad de C. Y ya tenemos los dos resultados. ¿Se comprende más o menos cómo hallamos o cómo hacemos, bueno, cómo utilizamos el principio de la conservación de la cantidad de movimiento en ambos ejes o no se comprende? Se comprende. ¿Sí? Claro. No es muy complejo, ¿cierto? Cuando tengan, y miren, estoy utilizando este segundo casito, si tengo objetos que llegan a explotar, lo único que hago es utilizar precisamente este principio de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y siempre para utilizar estas expresiones digo cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. No me olvido de ese detalle, por favor. ¿Ya? ¿Quieren hacer un ejemplo similar o hacemos otro tipo de ejercicio? Yo no me hago ningún problema. Otro ejemplo. Ya, otro tipo de ejercicio. Ahorita vamos a mezclar con energía. ¿Ya? Ahorita vamos a mezclar con energías. Ahora, miren, por favor, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Este ejemplo, por si acaso, ha entrado en un examen. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a explicar. Primero voy a empezar con un ejemplo sencillo, ¿ya? Y luego vamos a hacer el ejemplito de examen para que todos entendamos, ¿ya? Entonces tenemos esto de acá. Ya, el ejemplo es el siguiente. ¿Listo? Nos dicen, un hombre de masa M se mueve sobre una tabla de masa M mayúscula igual a 4 veces M minúscula. Sabiendo que la tabla puede moverse libremente y sin rozamiento sobre un plano horizontal, determinar el desplazamiento del hombre respecto de la Tierra cuando se mueve de un extremo a otro, ¿ok? La tabla tiene un largo de ¿cuánto? Tiene un largo de 5 metros. ¿Listo? Ahora, por si acaso, ¿cómo trabajamos acá? Espero que tengamos conceptos claros de lo que es velocidad media y demás cositas, ¿ya? Deme un segundito, por favor. Vamos a colocar esto de acá. Vamos a hacer primero el gráfico, ¿listo? A ver, y me van a ir ayudando, por favor, toditos. La tabla que nosotros tenemos acá nos indican que tiene un largo de ¿cuánto? De 5 metros. Entonces voy a colocar nuestra tablita acá. Ya, esta va a ser la tablita que vamos a utilizar nosotros, ¿listo? Ahora, si la personita se va desplazando hacia la derecha, la tabla, chicos, ¿hacia dónde se desplazaría? ¿A la izquierda? Exacto, ¿no? Si esta personita se desplaza hacia la derecha, inicialmente todo está en reposo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros lo que hacemos es marcar un nivel de, un eje de referencia que vendría a ser este de acá. ¿Listo? Entonces, exacto, Ronald, se va al lado contrario. Cuando la persona, miren, voy a copiar esto acá y la persona también. Mientras esta personita vaya avanzando, esta tablita lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Ir retrocediendo, ¿cierto? Y cuando la persona ya llegue al otro extremo, ¿qué vamos a notar nosotros? Que nuestra tablita se ha desplazado cierta posición, pero ¿hacia dónde? Hacia el lado contrario. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué vamos a decir? En todo este trayecto, ¿qué va a pasar? Está en el agua, nos dicen, ¿cierto? Eso es el agua, por si acaso. Ya se los voy a colocar así para que se note más o menos. La longitud de la tabla, obviamente, ¿va a cambiar? Claro que no, ¿cierto? No cambia. Pero, ¿qué voy a tener? Miren, por favor. Esta personita se desplaza desde esta posición hasta esta posición de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Esta posición o eso de ahí, ¿qué va a representar para nosotros? Va a representar la distancia recorrida, ¿por quién? Por la persona, X de la persona le voy a colocar, X de P, ¿ya? En cambio, si nos damos cuenta,
cuenta y voy a hacerlo así mejor. Vamos a dejar de lado. Es desde acá hasta acá, ¿cierto? Nuestra personita, mi Twitter está bien lento, va de este extremo a este otro extremo. Ya, yo creo que todos de acuerdo, ¿cierto? Esta va a ser la distancia recorrida. ¿Por quién? Por esa personita. ¿Ya? Pero ahora la tabla, ¿se desplaza o no se desplaza también? Eso es lo más chiquito. La tabla también se desplaza, ¿cierto? Entonces, respecto al eje de referencia, noten por favor, respecto a este eje, la tabla se desplaza ¿desde qué posición? Desde esta posición inicial hasta esta posición final. Estamos de acuerdo, yo creo, ¿cierto? ¿Con esto? Sí. Listo. Entonces, esto es o esta es la distancia que recorre nuestra tablita. Al eje de referencia lo voy a cambiar de colorcito. Ya va a ser esta cosita verde. Ahora, noten, todo esto desde esta posición hasta esta posición final, que es justo donde coincide la personita, ¿cuánto vale esa longitud? 5 metros. Exacto. Todo esto equivale ¿a cuánto? Equivale a 5 metros. ¿Ya? Ya está, ya tenemos absolutamente todo. Ahora, noten, para aplicar el principio de conservación del momentum lineal, ¿qué decimos? Ubicamos una posición inicial, que va a ser esta, y aparte ubicamos una posición final, ¿cierto? Y en esta posición final, ¿qué está pasando? La personita y la tabla adquieren ciertas velocidades, ¿no? La tabla va a agarrar aquí una velocidad v sub t y la persona aquí va a agarrar una velocidad v sub p, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esto de acá representaba la posición inicial y todo esto de acá que representa de ahora en más la posición final. Voy a agrandar esto un poquito para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Puedo aplicar el principio de la conservación de la cantidad de movimiento en objetos que se desplazan sobre otros, como este caso. Puedo. Entonces, ¿qué digo? Que la cantidad de movimiento inicial, P sub 0, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, P sub F. ¿Ya? Y ahora, acá, ¿en qué eje deberíamos trabajar para este gráfico, muchachos? ¿Sobre qué eje trabajaría? ¿X o Y? Digo, X. ¿Dónde se produce el movimiento? Exacto, ¿no? En el eje X. ¿Dónde tengo movimiento? Tengo movimiento en el eje X. ¿Qué creen que voy a hacer con la ecuación de la cantidad de movimiento en Y? Simplemente la voy a ignorar, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso todo el movimiento se da a lo largo del eje X, ¿ya? Entonces, ¿me ayudan, por favor? Al inicio, ¿hay velocidades, sí o no? No. Entonces va a ser 0. ¿Listo? No hay velocidades, no hay cantidad de movimiento. Entonces, esto de acá, y lo voy a resaltar, se hace 0. Pero al final, acá, ¿hay velocidades? Sí. Voy a empezar ¿por quién? Por la personita. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? La masa de la personita es m. Y miren, su velocidad está en el mismo eje X positivo, más m multiplicada por la velocidad de quién? Por la velocidad de la persona. Ya está. ¿Qué más podríamos decir aquí nosotros? La velocidad de la tabla, ¿positiva o negativa? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Negativa. ¿Cuánto vale la masa de la tabla? Aquí está. La masa de la tabla es 4 veces m minúscula. Coloco 4m multiplicado por la velocidad de la tablita. ¿Ya? Y aquí, ¿qué decimos? Que la masa con la masa se van, ¿cierto? Menos va al otro lado con signo positivo. Y aquí mucho ojo en lo que yo voy a hacer. ¿Ya? Por favor. Voy a tener 4 veces la velocidad de la tabla, que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de ¿quién? De la persona. ¿Ya? Y ahora, por si acá, aquí les detallo algo súper importante. Si yo coloco que la velocidad es igual a x sobre t, ¿qué estaría suponiendo acá? Muchachos, ¿qué estaría suponiendo? ¿De qué tipo de movimiento supondríamos que se está tratando? ¿Rectilíneo? ¿Qué tipo de movimiento? Rectilíneo uniforme, ¿sí o no? Ya, está bien que supongamos eso, sí está bien, pero ojo, más que movimiento rectilíneo uniforme, y esto va para todos. Acá lo que nosotros trabajamos no es con MRU,
si no trabajamos con el concepto de qué? Y esto va para ambas velocidades, con el concepto de velocidad media, ¿ya? ¿Qué es la velocidad media? Es el desplazamiento total de un objeto dividido entre el tiempo total. Entonces acá no es que utilicemos MRU, reitero, lo que estamos utilizando es la velocidad media que imprime tanto la tabla como la persona. Y si utilizamos eso, estamos bien, ¿ya? Entonces, la velocidad media de la persona, ¿a qué va a ser igual? A la distancia media de la persona, ¿sobre quién? Sobre el tiempo. Obviamente acá, ¿qué va a pasar con los tiempitos? Van a ser iguales, ¿cierto? Y al final, ¿cuál vendría a ser la ecuación que nosotros llegamos a obtener de todo este sistema? ¿Qué ecuación obtenemos? Que 4 veces la distancia de quién? De la tabla debería ser igual a quién? A la distancia de la persona. Y con esto ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque del gráfico, ¿qué ecuación podríamos sacar? ¿Qué ecuación puedo sacar? XP es igual a 5. Exacto. XP más XT, miren, XP más XT debería ser igual a ¿cuánto? Debería ser igual a 5. Pero ya sabemos nosotros que X de P equivale a ¿cuánto? A 4 veces X de T. 4XT más XT, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? 5XT, ¿cierto? Listo. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 5. Y directo, lo voy a hacer directo. ¿Cuánto valdría el desplazamiento de la tabla? ¿Cuánto nos daría acá? 1 metro. ¿Estamos de acuerdo en que el desplazamiento de la tabla es 1 metro, sí o no? Sí. Sí, ¿no ve? Y ahora, si el desplazamiento de la tabla, noten por favor, acá es 1 metro, ¿cuánto valdría ya como resultado el desplazamiento de la persona? 4 metros. ¿4 metros? No, no. ¿Sí? ¿4 metros? Ah, cierto. El desplazamiento de la personita, en efecto, es 4 metros. Y con esto ya está resuelto nuestro ejercicio. ¿Ya? Es prácticamente esto. Miren, la persona no se ha desplazado. Cualquier persona normalita diría, se ha desplazado 5 metros porque está yendo de un extremo a otro. Pero no, lo que la persona se ha desplazado es solamente 4 metros. En cambio, ¿qué pasa con la tablita? La tablita se ha desplazado 1 metro. ¿Ya? ¿Se comprende más o menos el cómo hacemos el análisis de este ejemplito? ¿Sí o no? Yo sí, estamos viendo respecto a la tabla, ¿no? Porque yo parece también que ha desplazado 5 metros. Ah, exacto. Todo está en relación a la tabla. Y ojo, esto va en relación a que va de la manito con lo que les explicaba hace un momento. Acá lo que hacemos es ¿qué cosa? Analizar al sistema de forma aislada. En pocas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos solamente analizando lo que pasa con el sistema persona-tabla. ¿Ok? Ese es el sistema que utilizamos nosotros. ¿Listo? Y por eso puedo aplicar cantidad de movimiento, ¿no? Principio de la conservación del momento en línea. ¿Ya? Entonces, en su examen, el 2017 entró, ahorita vamos a hacer ese ejercicio, ha entrado pero con 2 personas. ¿Se animan a hacer ese ejemplo o no se animan? Imagínense, con 2 personas que se trasladan de un extremo a otro, ¿cómo harían? Sí. ¿Hacemos? Sí. A ver, haremos de una vez, ¿ya? Dije, esa velocidad media es la distancia total, ¿no? Ah, ya, Es para decir, los que no ubicamos la velocidad media, ¿cómo se definía? La velocidad media de un objeto era el desplazamiento total dividido entre ¿quién? Entre el tiempo total. Esta es la velocidad media. No, obviamente, si nos damos cuenta, acá al principio como que puede acelerar y demás cosas, ¿no? Entonces acá lo que nosotros utilizamos es precisamente esa velocidad media. ¿Y a qué me refiero? Solo agarro la distancia total que recorre la persona, o sea, de aquí a aquí. ¿Ok? Y para la tabla, de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? Esas son las distancias totales que recorre. No me interesa el movimiento relativo ni nada por el estilo en estos ejercicios. ¿Dale? ¿Más o menos? sí, está Dale. bien. Perfecto. ¿Listo? Y ya estamos. Saquen una captura de esto, por favor.
¿Ya? Y voy a hacer en la siguiente página otro ejemplito. ¿Ya tienen su captura? Voy a enviarles los apuntes a toditos, ¿ya? Me van a dar por un ratito, por favor, hasta que edite todo. Ya, hagamos un ejemplo más entonces. Ya hoy día solamente quiero hacer, como les decía en la introducción, el siguiente ejercicio ha entrado en examen, por sea que el 2017. Vamos a ver cómo se resuelve. Si han entendido el ejemplo que acabo de explicarles, yo creo que en este no vamos a tener muchos problemas, ¿ya? Pero presten atención, ¿ya? Por favor. Listo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Denme un segundo, por favor. Solo con esto, ahora sí. A ver, vamos a hacer un resumen. A ver, voy a transcribir el ejercicio tal cual entonces, ¿ya? Me van a dar un minutito, por favor. Está ejemplo del año 2017. No recuerdo dónde está el ejercicio. Mientras, a todos los que estén interesados, chicos, por si aquí está, ya encontré el ejercicio. A ver, a todos los que estén interesados en entrar al curso, pueden todavía inscribirse, por si acaso, ¿ya? Pueden hacerlo de forma, no sé, el de la pareja que se abraza, exactamente. Ahorita voy a transcribir el ejercicio, ya no se me preocupen. Ya mientras transcribo, ¿ya? Les reitero a todos los que estén interesados en participar del curso, pueden inscribirse todavía, ¿ya? Como les decía, hoy es la primera clase recién. No voy a avanzar mucho para que no pierdan muchas clases los que todavía no se han inscrito, ¿ya? Pero vamos a ya coordinar el tema de la siguiente clase. Como ya saben, las clases las coordinamos con ustedes, ¿ya? Y vamos a tener alrededor de 10 clases. Tengo entendido, no sé si estoy bien, ustedes díganme por favor, que su examen va a ser de acá a... ¿Cuántas semanas? De acá a 2 semanas, ¿no? Así súper rápido va a ser su examen, no me equivoco. ¿O El no? ¿O 5 van de a...? Inge. Perdón. El 5 de diciembre inicia Inge. ¿No se ha recorrido como en el prefacultativo? No, Inge, por el momento no informaron nada de eso. Ah, ya, está bien entonces. Entonces, tenemos tiempito. La idea es pasar en estas 2 semanitas, en estas 3 semanas, por lo menos 3 clases por semana. ¿Ya? ¿Por qué colocamos tantas clases? Porque, bueno, las clases son de 2 horas, ¿no? El tiempo muchas veces no alcanza, ¿no? Entonces, la idea es siempre resolver más y más ejercicios, explicándoles siempre la parte teórica, ¿no? Que es donde muchos de nosotros fallamos, ¿no? Entonces, para los que estén interesados, mi número está les voy a enviar en los apuntes, pueden escribirme a mí o pueden escribir al WhatsApp de Meta, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahora, algo más. Clases presenciales. Me encantaría darles clases presenciales, pero va a depender mucho de la disponibilidad de tiempo de ustedes. ¿Ya? Entonces, eso igual hay que ir viéndolo. Si ustedes están con tiempo para pasar clases presenciales, yo con gusto. Pero va a depender mucho de ustedes. ¿Alguien tiene alguna consulta? El costo por si acá es de 35 bolivianos por todas las clases. Súper barato. ¿No? Le sale a 3 pesos por clase. Bien barato. Pero como les digo,
La idea es apoyarlos siempre, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿cómo se dice? Puedan tener una idea clara de todo esto, porque muchos yo creo que se la juegan, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser el plus de todos los que se han inscrito? Que para su examen final vamos a tener por lo menos una clasecita, ¿no? De repaso súper general de exámenes finales, ¿no? Resolver por lo menos 2 exámenes, por si acaso. Entonces, esa es la idea, ¿no? Los fines de semana podemos hacer clases presenciales. Ah, tuvimos una clase presencial, ¿cierto? Entonces es la idea, de algún modo ir haciendo la idea es tener un sistema medio híbrido, ¿no? Velocidades, donde podamos pasar clases presenciales y virtuales, por si acaso, ¿no? Para complementar una y otra cosa. ¿Ya? Espero eso se entienda. ¿Ya? ¿Alguna consulta de todo eso? Si tienen consultas, no hay problema. Ya, B sub A es de 5 metros por segundo, mientras. Y entonces los que quieran inscribirse, por si acá, hoy día vamos a quedar en la fecha de la siguiente clasecita, apenas termine este ejemplito. Pero como les digo, por lo menos con ustedes tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero la idea es que no nos pise el tiempo, porque seguro si tienen prácticas, igual manden y hacemos. ¿Ya? Es la idea. A ver, ¿dónde estamos? Listo. De todos modos, si alguien tiene algún percance o cosas así, o quiere charlar no sé de qué, lo que sea, con el tema de las clases, me avisa. Ya yo siempre estoy abierto a poderlos ayudar de algún modo. Yo no me hago ningún problema. ¿Ya? A ver, entonces, vamos a hacer este ejemplo. Esto es de examen. ¿Listo? De la lancha durante el suceso. Listo. Este ejercicio entrado por si acá, ¿en qué examen entró? Ah, ni siquiera el 2017, este entró el 2018. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil estaba este ejemplito. ¿Listo? Omitir todo y omitir todo. Ya denme un ratito, por favor. Ya. Todos los datos están acá. ¿Listo? Prefiero hacerlo así, creo que se ve más decente que escribirlo aquí directo, ¿no? Listo. Ya está. Entonces nos dicen, sobre una lancha de longitud L en reposo, cuya masa es de 368 kilogramos en aguas tranquilas, 2 personas A y B de masas M de A y M de B parten de los extremos de la lancha. ¿Listo? Con velocidades B sub A 5 metros segundo y B sub B de 4 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Listo? Parten de los extremos de la lancha hacia los extremos contrarios, pondremos, porque si no, no se va a entender la pregunta. Bien rara. ¿Ya? Listo. Ahora sí, la pregunta está mucho mejor redactada. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo haríamos nosotros este ejercicio? Lo primero, ¿qué deberíamos hacer? Plantear el ejercicio. Y reitero, si me han entendido más o menos el anterior ejemplito, acá no deberíamos tener muchos problemitas. Ya, la lancha la voy a dibujar como una tabla, ¿ya? Ok, listo. Esta va a ser nuestra lanchita. Ahora, inicialmente tenemos ¿cuántas personitas nos dicen? 2 personas. La primera persona que va a estar acá, esta va a ser la persona A, y la segunda persona que va a estar en el otro extremo. Ya, vamos a colocar primero las condiciones iniciales, ¿ya? Ojo, para hacer este ejemplo, necesito ubicar qué cosa también, los niveles de referencia, ¿ya? Y noten, el nivel de referencia o todo lo voy a hacer en base a esta línea de color verdecito que yo tengo acá, ¿ya? El gráfico, por favor, acá es súper, súper importante y voy a agrandarlo para que se note bien. ¿Ya? Empezaremos entonces, por favor. La primera personita, esta persona A, ¿qué velocidad tiene? La persona A nos dicen que tiene una velocidad de 5 metros segundo y la persona B tiene una velocidad de 4 metros segundo. Entonces, si la velocidad de A es mayor que la de B, ¿qué es más posible? ¿Que la lancha vaya hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia dónde?
hacia atrás. Hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás? Precisamente por la velocidad que tiene, ¿no? Como esta primera personita, esta personita tiene mayor velocidad, esta lanchita lo que va a hacer es como que venir por acá atrás. Voy a exagerar, ¿ya? Va a venir por acá. Entonces, lo que nos dicen es qué cosa, cuál es la velocidad para que esta primera personita llegue al otro extremo y esta segunda personita llegue ¿dónde? Llegue también al otro extremo. ¿Ya? Esas son las condiciones de nuestro ejemplito. La longitud de la lancha es de cuánto? Es una longitud L. ¿Listo? Entonces, el resultado seguro va a estar en función de quién? En función de L. ¿Ya? ¿Más o menos se entiende lo del planteo, chicos, o no se entiende? Y si una pregunta, ¿solo dependerá de la velocidad, no también del peso? Del peso de quién? De las personas, Ah, de si... las masas, ¿Qué me pasa dices, si... ¿eh? si- Ah, sí, sí, obviamente, va a depender también de las masas. ¿Y cuál masa es mayor? ¿La masa de quién? La masa de A. Entonces su cantidad de movimiento será mayor o menor. Si tiene mayor masa y mayor velocidad, ¿qué pasará con A? ¿Tendrá una mayor o menor cantidad de movimiento? Mayor, una mayor... ¿cierto? Entonces, más razones todavía para saber que este objetito, que esta tablita tiene que ir hacia dónde, hacia la izquierda. ¿Vale? Pero tienes toda la razón, depende de ambas variables. ¿Vale? Dime. Si fuera al revés, ¿qué Ah, pasaría ya, si... si fuera al revés, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si la masa de este objeto sea 50, de este 80, su velocidad 5, su velocidad 4? ¿Qué haces? Haces un cálculo a priori, ya 480, 32, 55, 250. Ya, entonces puede que para ese caso esté por acá. Pero, ojo, no te hagas mucho problema y no se hagan mucho problema. Al final, imaginen que la velocidad de la tabla o de la lancha nos da de menos 2 metros segundo. Si nos da negativo, ¿qué quiere decir? Si la velocidad de la tabla nos da negativa, ¿qué querrá decir esto? Era Que al otro extremo, ¿no? Exacto. Incluso en este mismo ejercicio, si nos da negativo, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos está diciendo el resultado? Imagínense que nos da negativo, que la tabla no se mueve a la izquierda, sino se mueve ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? Así que es solamente un parámetro lo de la velocidad y la masa. Al final, de todos modos, el resultado te va a decir si tu suposición estaba bien o mal. ¿Vale? Dije, gracias. Perfecto. Entonces, acá yo voy a tener una velocidad de B, que ya la conocemos. Acá, ¿qué vamos a tener? Una velocidad de A, que ya la conocemos. ¿Cierto? Ya conocemos estas dos velocidades. Y la lancha, ¿hacia dónde se está desplazando? Hacia la izquierda. Entonces, acá yo voy a tener una velocidad L de la lancha. Y ahora noten, aquí hay que tener mucho cuidado, por favor. La lancha se desplaza solamente este pedacito. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con este desplazamiento para la lancha antes de hacer los otros desplazamientos? ¿Sí? ¿Sí, no ven? Sí, Chicos. Ok. La personita A, miren, se desplaza desde esa posición, desde este origen, hasta esta posición. Entonces, todo esto representa ¿qué cosa? La distancia recorrida por la persona A. Y esto que representaba no es velocidad, esta es la distancia recorrida por la lanchita. Ya está. Ahora, la persona B, ¿de dónde a dónde está yendo? Noten, la persona B está viniendo, bueno, está llegando hasta acá y ¿desde dónde está viniendo? Desde esta posición. Súper grande su desplazamiento, ¿no? Listo, ya estamos. Todo esto que representa para nosotros, muchachos, representa la distancia recorrida por quién? Por B. ¿Ya? Y noten, por favor, la longitud de la lancha, eso no es constante en cualquiera de los dos casos. Es constante, ¿no? Este pedacito vale L y todo este pedacito también vale L. Antes de continuar, ¿se comprende lo de este gráfico o no se comprende? Para que luego no nos estemos rayando. Todas las distancias, todo eso, ¿se comprende cómo las determinamos o no del todo? se comprende. ¿Sí? Ya. Entonces, si nos damos cuenta, acá yo ya tengo varias
variables, ¿cierto? Debo trabajar con varias cositas en esta partecita que puso acá. Ahí debería ser. Se debería ir por ahí. Un ratito, por Que la favor. velocidad de A no iría hacia la derecha, ¿verdad? La velocidad de A. Ah, ya sé a qué te refieres. Este no es el objeto A, ¿no? Sí, tienes razón. Este es el objeto. Estoy confundiendo las personitas. Esta es la velocidad de B y esta es la velocidad de A. Mil gracias. ¿Ya? Ok. Entonces las distancias están bien, no hay ningún problema. Y ahora noten, muchas gracias. ¿Cómo trabajamos con nuestras ecuaciones? Ahora sí lo voy a disminuir para el gráfico. Quería que esto esté grandecito. A ver, ¿por dónde empezaríamos en esta partecita? Primero voy a borrar esto de este ladito. ¿Qué ecuaciones pueden llegar a sacar del gráfico? Díganme ustedes. Podemos sacar hasta 2 ecuaciones, si no me equivoco, ¿cierto? A ver, ¿qué ecuacioncitas podrían sacar ustedes del gráfico? Rapidito. Primero, miren, puedo decir lo siguiente. Ya voy a hacerme esta línea, de una vez lo separaremos esto de acá. Perfecto. Podemos decir lo siguiente. Primera ecuación para todos. La distancia de L más ¿quién? Más la distancia de A debería ser igual a ¿qué, muchachos? ¿A qué debería ser igual esta expresión? La longitud de L. A la longitud L. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta partecita, ¿cierto? Ahora, miren, otra ecuación. La distancia de B, noten, distancia B. ¿Qué es la distancia de B? Es todo esto. ¿Es o no es igual, y me va a dar la razón, a la distancia de L más L? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con estas dos ecuaciones? ¿Qué dicen? Sí, Sí, ¿no? Distancia de B es lo mismo que sumar L más qué cosa, más este pedacito. Y este pedacito, si se dan cuenta, es de su B. ¿Ya? Ahora, de todo esto, muchachos, ¿qué cosa no conozco? ¿Qué no conocen? ¿Qué no conocemos acá? Ya pues, ¿qué no conocemos? Repito. L. L no es dato. Hay alguien me dirá, pero Sergio, tampoco conozco las distancias. Toda la razón, pero las distancias con la velocidad media las puedes relacionar tranquilamente con estas dos, ¿sí o no? ¿No ve? Entonces, estas distancias puedes relacionarlas de algún modo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren, por favor, ¿qué estoy haciendo? Estoy despejando simplemente L. ¿Puedo igualar estas dos ecuaciones? Las puedo igualar. Si las igualamos, ¿qué tendríamos? Que D sub L más D sub A debería ser igual a D sub B más ¿cuánto? Menos D sub L. Conclusión, D sub L pasa a sumar. ¿Qué diríamos? Que 2 veces la distancia de la lancha debería ser igual, ya sí le ponemos así, debería ser igual a la distancia de B menos la distancia de A. ¿Se comprende esto de acá o no se comprende? Esta ecuación que estamos hallando nosotros. sí, se completa. ¿Sí? Ya. Y ahora, para ir directo a variables que nosotros ya conocemos, ¿ya? Vamos a trabajar directamente con las velocidades. ¿Puedo relacionar todo esto con velocidades o no puedo? Sí se puede, ¿no ve? Pero antes de, vamos a utilizar la ecuación del principio de la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué decimos? Que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿Ya? Nada más. ¿Al inicio hay movimiento? No, entonces eso va a ser 0. Al final, y aquí entran en juego las masitas. Aquí, la lancha, cantidad de movimiento positiva, negativa, negativa. Menos su masa, que es 348, directo, voy a hacerlo aquí abajo para que entre bien, ¿ya? 0 va a ser igual a menos 348 multiplicado por ¿quién? Por su velocidad, B sub L. Ya está, ya tengo una variable. ¿Qué más deberíamos colocar? La velocidad de A, positiva, negativa. Positiva. Exacto, más la velocidad de A, multiplicado por su velocidad. ¿Cuál es su velocidad? Ah, perdón, la masa de A. ¿Cuál es la masa de A? Estoy mal. 82 multiplicada por su velocidad. ¿Qué vendría a ser? ¿Cuánto es la velocidad de A?
5, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos en esta partecita, chicos? ¿Me ayudan? Pues, Falta B. B, positivo o negativo. digo, Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale la masa de B? 50, 50. ¿Cuánto vale la velocidad de B? 4 metros. 4. Listo, ya está. Valor negativo se va al otro lado con signo positivo. Y miren, solamente aplicando conservación de la cantidad de movimiento ya sale. Exceso de datos. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto les da 82 por 5 menos 50 por 4? ¿Cuánto les da ese valor? 82 por 5 menos 50 por 4. 210. 210. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y por último, la velocidad de la lancha, ¿a cuánto sería igual? Divídanme, por favor, 210 entre 348. ¿Cuánto les da? 0,6. 0,6. ¿Confirman? Sí, Inge. Sí, ya, perfecto. Y con eso ya tendríamos más o menos resuelto el ejercicio. ¿Alguna consulta de este ejemplo? Dije, donde sacamos la primera ecuación, Sí. dije, podríamos derivar respecto al tiempo y podríamos despejar, ¿no? También. Y obtendríamos eh, en la primera ecuación que hemos sacado Ya en esta de acá. y derivamos respecto del tiempo. Igual tendría que salir, ¿no, dije? Exacto, porque si derivas respecto del tiempo ya tienes qué cosa, las velocidades, ¿no? Porque aquí que vendría a ser 2 veces velocidad de la lancha es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A, ¿no? Y ahí también tendríamos otra relación. Pero acá, por si acá, de entrada les digo, hay un exceso de datos, porque miren, sin hacer esto de acá, yo puedo resolver el ejercicio. Y acá también puedo resolver el ejercicio sin... ¿Cuánto les daba? 0,6. Sí, 0,6 les daba, ¿no? Listo. Entonces, acá, por ejemplo, una de las velocidades, perdón, no deberían dárselas, ¿no? Porque aquí hay como les digo, es un sistema como que un poquito raro. Porque aquí igual pueden resolver el ejercicio sin siquiera hacer esta conservación de la cantidad de movimiento. Precisamente con lo que me decía su compañero, ¿no? Si divido entre tiempo o derivo las expresiones que obtengo acá, 2 veces la velocidad de la lancha es igual a la velocidad de B menos la velocidad de A. Conocemos estos dos valores. ¿Cuánto es la velocidad de B? 5. ¿Cuánto es la velocidad de A? 4. Y miren, los resultados no van a coincidir. 5 menos 4 es 1. La velocidad de la lancha aquí les daría 0,5, que no coincide para nada, ¿no? Entonces acá sí hay un exceso de datos, por si acaso. Eso ya me percaté ahorita. ¿Ya? Pero la forma de resolver estos ejemplos es precisamente esta de acá. ¿Ya? ¿Alguna consulta? De hecho, yo lo que haría es simplemente no darles una de las velocidades y con eso ya tranqui. O no darles una de las masas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta de este ejemplito? Lo de la relación de velocidades. Más 368. 368, por favor. 348. ¿Cuánto les da con 368? Voy a calcular. 368 entre 210. ¿Cuánto nos da? Yo he visto mal, qué chistoso. 0,57. ¿O sí, redondeo? Dale, perfecto. Y solo redondeando, sí, 0,57. Ya, mil gracias. 0,6 igual redondeando, ¿no? Listo, ya está. Entonces, eso es básicamente. Noten, lo que me interesa realmente acá es que nosotros podamos hacer este análisis de distancias y sobre todo el análisis de qué? De la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y es solamente así. ¿Alguna consulta más de este ejemplito? Noten que no es complicado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente clasecita, por favor, es qué cosa. Simple, vamos a empezar a trabajar ya con choques. Y ojo que en choques nosotros utilizamos precisamente todo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué día podemos pasar la segunda clasecita? ¿El día sábado les parece? Hoy día estamos en Sí. jueves, viernes. Puede ser sábado o domingo. ¿Qué día prefieren?
O domingo, yo creo que domingo, ¿no? Domingo, Inge. Domingo. Domingo, ¿no ve? Ya. A partir del domingo, entonces, clase número 2, domingo. ¿En qué horario? En la mañana, en la tarde, noche, yo creo, ¿no? Creo que es el horario que más utilizábamos. Desde las 6, perdón, a 8 de la noche. ¿Están de acuerdo con este horario? Dominguito, de 6 a 8. Inge, está bien. Sí, ¿no ve? Ya, entonces los que aún quieran, bueno, los que quieran inscribirse, pueden llamarme a mí, pueden depositar para que yo les pase el número de cuenta y todo eso. O si no, pueden llamar directamente y consultar al WhatsApp de Meta, o en su defecto pasar por Meta también, ¿ya? Y ojo que la siguiente clasecita, la clasecita número 2, la vamos a pasar el día domingo, ¿ya? Les voy a pasar un libro específico de cantidad de movimiento e impulso. Los mismos libros que les he pasado en el anterior parcial, también se los voy a pasar a los del grupo. ¿Ya, muchachos? Entonces, por favor, vamos a dejar la clase de ahí y nos vamos a ver el día domingo directo, ¿ya? Pregunten por el grupo si tienen cualquier duda de ejercicios, prácticas, lo que sea. Pregunten, pero por el grupo. Me es mucho más fácil ver los grupos que ver WhatsApp por separadito, ¿ya? Ok, nos vemos, chicos. Se van a cuidar entonces. ¿Listo? Estos apuntes se los voy a pasar a toditos, ¿ya? Hasta luego, chicos. Se cuidan, así que no se preocupen. Les voy a pasar todos los apuntes, ¿ya? Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Inge, gracias. Se cuidan. Nos vemos.